buenas noches, Dios les bendiga en esta noche. Qué bueno que podemos volvernos a reunir en la noche de hoy para compartir la palabra del Señor. Así que son todos y todas más que bienvenidos. Mi hermana Michelle, mi hermano Eliu Pavón, mi hermano Juan Martínez. Bendiciones a todos y a todas. Qué bueno que en esta noche pueden conectarse rápidamente. Buenas noches, Mirna Cruz, allá en Salinas. Que Dios te bendiga grandemente. Qué bueno que podemos comenzar a conectarnos rápidamente, ¿verdad? Y compartir esta palabra a través de este medio. Así que en esta noche vamos a iniciar prontamente, ¿verdad?, el culto, el estudio bíblico de la noche de hoy, dando la bienvenida primeramente a los hermanos y hermanas que se conectan en esta noche y que podemos estar juntos y juntas compartiendo la palabra del Señor. Así que agradecemos al Señor este medio, esta forma que el Señor nos permite tener en este día y a lo largo de estos meses que hemos tenido para poder encontrarnos, para poder acercarnos los unos a las otras, ¿verdad? Y compartir con cada uno de ustedes la poderosa palabra del Señor. Mientras usted se va conectando, mientras usted va compartiendo esta transmisión con aquellas personas que son sus contactos, con aquellas personas que usted quiere compartir este regalo de la palabra, vamos primeramente a tener una palabra de oración para así poder iniciar nuestra experiencia de esta noche. Cada uno y cada una de los que se sigue conectando en esta hora son más que bienvenidos y bienvenidas a esta su casa. Bienvenidos y bienvenidas a esta experiencia de aprendizaje, de enseñanza, de lección que Jesús, el Espíritu Santo y Dios Padre tienen para cada uno y para cada una de nosotras. En esta hora yo te invito a orar y hacer la presencia de Dios de manera extraordinariamente en medio de nuestras vidas y agradecer al Señor por esa bendición maravillosa de su presencia. Así que en esta hora oramos todos y todas y usted sigue compartiendo esta transmisión con sus seres queridos, con sus amigos, con sus vecinos, con los contactos que tiene en su cuenta ahí en esta plataforma. Así que oramos en esta hora. Padre Santo y Padre bueno, gracias te damos por la bendición maravillosa que tú nos das de poder estar juntos y juntas, Señor, a través de este medio, en esta hora, Señor, delante de ti. Te damos gracias por tu presencia, porque tu presencia es real aquí en este lugar y es real allí donde están mis hermanos y mis hermanas, Señor. Yo te pido, Dios, que de manera especial tú recibas nuestra gratitud. Tú recibas, Señor, oh Dios amante, con agrado, Señor, nuestra acción de gracias, Señor, porque estás con nosotros, Señor, porque permaneces en medio de nuestras vidas y porque te haces real en nosotros y en nosotras a cada instante, a cada momento, a cada minuto. Agradecidos y agradecidas en esta hora, nos presentamos delante de ti, oh Dios amante y Dios bueno, y te suplicamos, Señor, que tú quites todo aquello, Señor, que quiere estorbar que escuchemos tu palabra, que tú remuevas todo lo que no es tuyo, Dios, que quiere impedir, Señor amante, que crezcamos en la vida de la fe. Te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, pero sobre todas las cosas, porque eres bueno y te haces presente en medio nuestro. En el nombre poderoso de Jesús, oramos en esta hora y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Qué bueno, mi amado hermano, qué bueno, mi amada hermana, que usted puede conectarse en esta noche. Qué bueno que podemos tener este estudio de la palabra, ¿verdad? En esta nueva modalidad, ¿verdad? A través de este medio virtual. Les pido en esta noche que busquen en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 18. Evangelio según San Mateo, capítulo 18. Los versos del 15 hasta el 22. Versos del 15 al 22. Esa será la lectura base para el estudio de la palabra en la noche de hoy, que continuamos teniendo esta serie de estudios acerca de la sencillez en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos, como le dije, en Mateo
capítulo 18, versos del 15 al 22. Y yo he titulado esta experiencia de esta noche, El camino del perdón y la reconciliación. El camino del perdón y la reconciliación. Tenemos a bien hacer la lectura de la palabra en el Evangelio de Mateo, en esta hora, capítulo 18, los versos del 15 al 22. Dice así la palabra del Señor, que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo 7, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y esta es palabra de Dios para nosotros y nosotras. Como le dije, se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, los versos del 15 al 22. Y hoy hemos titulado este estudio El camino del perdón y la reconciliación. Y ciertamente hemos estado estudiando una serie de porciones bíblicas para poder ver la sencillez en la enseñanza de Jesús. Sencillez porque Jesús enseñó de manera sencilla, de manera práctica, de manera útil a aquellos y aquellas que estaban recibiendo la palabra, pero con una profundidad, pero con un don maravilloso de gracia de Dios en medio de esa palabra que estaba compartiendo con las multitudes, con los discípulos, con fariseos y publicanos, que estaba compartiendo en casas de amigos, que estaba compartiendo con su círculo íntimo, palabra que Jesús compartió en todo momento como fiel y buen maestro. En esta noche tenemos a considerar este capítulo, esta porción del capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Y es interesante porque cuando nosotros nos fijamos bien, el domingo pasado, este domingo que acaba de pasar, la lectura del Evangelio era esta lectura. Yo prediqué de la lectura de Romanos, pero la lectura del Evangelio era la lectura que a bien tuvimos a hacer hace unos minutos atrás. La semana pasada estuvimos hablando acerca del afán y la ansiedad, y les invitaba a no afanarse, sino a caminar, a confiar y a depender de Dios. Caminar, confiar y depender de Dios. Hoy, este tema, camino del perdón y la reconciliación, es una clara referencia en la enseñanza de Jesús acerca de cómo debe ser la conducta de un creyente, la conducta que se espera de un creyente en Cristo, específicamente acerca del perdón cuando hay una controversia, cuando hay un conflicto, cuando hay una situación con un hermano o una hermana en la fe. Para algunas personas, este pasaje que acabamos de leer puede representarle o provocarle un sentido de incomodidad, porque precisamente este relato nos confronta
a cada uno y a cada una de nosotras con nosotros y nosotras mismas. Nos confronta con la manera que nosotros nos comportamos con las personas que están a nuestro alrededor. Y nos confronta porque esta enseñanza de Jesús va directo a provocar eso mismo, a provocar una confrontación, pero no una confrontación para seguir una guerra, una confrontación para poder lidiar con un conflicto, una confrontación que expone de manera explícita la realidad de un conflicto entre dos personas que pertenecen a la fe en Cristo. Y en segundo lugar, tiene una dura pena o un duro resultado para quienes rehúsan a escuchar esa palabra de Jesús, porque la meta final de lo que Jesús quiere traer a través de esta enseñanza es la reconciliación, la restauración de la persona que ha pecado, de la persona que ha ofendido, la persona que se convierte en un ofensor o una ofensora. Nosotros tenemos que entender el contexto más amplio de donde se escribe el Evangelio de Mateo. Y es que este Evangelio se escribe para final del primer siglo. Y para ese tiempo, la iglesia cristiana estaba viviendo un proceso abierto de persecución. La comunidad de creyentes estaba pasando por un doloroso proceso por los detractores, ¿verdad?, de la fe en Cristo. Y esa tensión que vivía la iglesia de aquel primer siglo sufría mucha tensión, muchos desacuerdos, y entraban también en disputas intensas porque aún no podían comprender muy bien la fe, porque aún no podían entender qué cosas estaban sucediendo a su alrededor y cómo podían ellos combatir estas situaciones. Algunas situaciones de esta índole fueron provocadas por la misma persecución y otras por la falta de entendimiento. Y a veces nosotros y nosotras tenemos situaciones con otra persona por falta de entendimiento de una de las dos partes o de las dos partes. Como creyentes en Cristo, debemos tener siempre presente esto que les voy a decir, que el discipulado cristiano no se da bajo una relación individual con Cristo, sino bajo una relación comunitaria. Y yo lo voy a volver a repetir, que tenemos que tener presente que el discipulado cristiano no se da bajo una relación individual con Cristo. No se trata de mi relación únicamente con Cristo para yo ser fiel discípula del Señor, para tener verdadero discipulado cristiano. Se trata de una relación comunitaria, de una experiencia comunitaria. Porque la iglesia no es el templo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es la asamblea, la congregación de los santos, de los fieles que han creído en el Señor Jesucristo. Y es fundamental que nosotros podamos distinguirnos del mundo secular en nuestra vida de la fe, porque la iglesia no puede ir encaminada al individualismo. Hace poco, el sábado, me invitaron a compartir en una experiencia de teología del cuidado de la mesa de Martin Luther King, de la mesa de diálogo de Martin Luther King. Y una de las preguntas que se nos hacía en medio de la situación de esta pandemia, y yo estaba diciendo que yo creía fielmente, después de este proceso reflexivo que llevamos casi 6 meses en este proceso, yo afirmo y lo afirmé en aquel momento que esta pandemia, más que un enemigo, se convirtió en ese elemento en el cual vivió aquel primer grupo de la iglesia cristiana, aquella iglesia primitiva, que tuvo que pasar por la dispersión para comenzar a comunicar las buenas nuevas. Yo pienso que cuando hacemos introspección, que cuando hacemos reflexión de ser iglesia, de lo que nos ha tocado vivir a través de esta pandemia,
nosotros tenemos que entender que ahora es cuando más hemos salido a proclamar la palabra del Señor, cuando más espacio hemos tenido para tener diversidad de audiencia, para proclamar la palabra del Señor entre los que creen y entre los que no creen. La mayoría de las iglesias hemos tenido que recurrir a este medio virtual para poder compartir la palabra con los hermanos y hermanas en la fe. Pero no solamente estamos compartiendo la palabra con la Iglesia Metodista Ebenezer de Caguas, en mi caso, yo estoy compartiendo la palabra con mis hermanos y hermanas de la Iglesia Metodista Ebenezer de Caguas, y estoy segura que no todos están conectados en esta hora, pero hay otros hermanos y hermanas de otras congregaciones, de otras iglesias, de otras denominaciones, de otros países, de otros pueblos, de otras ciudades, que ahora mismo están conectados aquí con nosotros y nosotras en la noche de hoy. Estamos compartiendo la palabra como hermanos y hermanas en la fe, porque la fe cristiana no es una fe individualista. El discipulado cristiano no puede ser solamente lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que yo deseo, mi bendición, lo más bueno para mí. Tiene que ser para el colectivo, para mi hermano y para mi hermana, para aquel y aquella que tiene necesidad. Así que la pandemia ha traído unos beneficios bien tremendos a cada uno de nosotros, y por ahí la compañera Mariana Bux, desde allá, desde la Patagonia en Argentina, está diciendo: amén, estoy aquí. Verdaderamente hemos podido ser una iglesia abierta, una iglesia amplia. Mire, mi hermano y mi hermana, cómo nosotros hemos extendido la mesa de la comunión. Desde el domingo abrimos la mesa de comunión para participar de la comunión de manera virtual. Yo estoy en el templo con el equipo de trabajo que hace posible la transmisión del culto, pero usted está en su casa compartiendo la comunión con su familia, y eso se repite en otro lugar y en otro lugar y en otro lugar, y cuando venimos a ver, hay una mesa amplia, una mesa extendida de amor y de gracia en la cual hemos estado compartiendo. Y no piense que me alejé del tema, solamente le estoy diciendo que lo mismo, no lo mismo, ¿verdad? Pero una forma similar en la que la iglesia primitiva vivió la persecución. A través de esta pandemia hemos sido perseguidos en ese sentido. Los templos se han tenido que cerrar para poder preservar la vida y mantener un cuidado de la vida de nuestros hermanos y hermanas y de nosotros y nosotras mismas. Así que hemos tenido que salir a proclamar la palabra a todas las criaturas. Así que de una manera extraordinaria, así como ocurrió con la iglesia primitiva, está ocurriendo en nuestros tiempos, en este año 2020, en este nuevo siglo. Se está proclamando la palabra a todas las naciones, a todas las criaturas, a todo aquel que cree y que no cree, para que el que no cree, crea que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y a aquellos que hemos creído, mantengamos la fe viva, la esperanza viva en lo que el Señor hace en medio de cada una de nuestras vidas. Por lo tanto, el discipulado cristiano no puede ser el discipulado cristiano un discipulado individualista, yoísta, egoísta. El discipulado cristiano se da a través de la vida en comunidad. Y ahora mismo estamos aquí en comunidad con cada uno y cada una de ustedes. Dice el verso 15 del Evangelio según San Mateo, para los que están entrando ahora, capítulo 18, verso 15. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y fíjese que comienza con una expresión de hermano. Si tu hermano peca contra ti. Esa expresión del griego, adelphus sou, tu hermano, adelphus sou, o tu hermana, es una expresión muy cristiana, porque nosotros nos llamamos hermanos y hermanas. Hay gente que ha perdido esa costumbre, pero eso lo instituyó Cristo.
Fíjese que está diciendo si tu hermano o tu hermana peca contra ti. Y es que para Jesús la relación entre los cristianos y las cristianas no se trata de una relación distante y únicamente de una relación para cuando estamos congregados en algún lugar. La relación de cristianos y cristianas se trata de una relación de hermanos y hermanas, una relación de hermandad. Se trata de una relación de mayor intimidad, no de un encuentro casual en una congregación, en un culto, sino que se trata de una relación que va en continuo, que no solamente es para cuando estamos en el culto, sino que es una relación de continuo, que cuando estamos en este tiempo de pandemia, no solamente es la pastora la que hace la llamada telefónica o la que se acerca a la situación que está viviendo el hermano o la hermana, sino que los hermanos y hermanas en la fe mantienen esa comunión, ese contacto, ese estar juntos en la familia de la fe. Mire, mi hermano y mi hermana, somos hermanos y hermanas, no solamente porque pertenecemos a una organización que creemos que es la mejor organización, que es la Iglesia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, sino porque hemos sido unidos y unidas por medio de la sangre de Cristo. Alabado sea el Señor. Usted es mi hermano, usted es mi hermana, porque hemos creído en el Señor Jesucristo y afirmamos nuestra fe en el Señor. Y la hermandad viene a nosotros por medio de esa fe en el Señor. Jesús llama la atención y dice, si tu hermano o tu hermana peca contra ti. Y Él llama la atención porque es importante que podamos entender que como creyentes somos hermanos y hermanas y debemos preocuparnos y ocuparnos los unos de los otros y de las otras. Y añade, peca contra ti. Peca contra ti. En los escritos originales de este evangelio no aparece esa parte. Si tu hermano o tu hermana peca, hasta ahí. No dice peca contra ti. Pero aún con que se haya añadido peca contra ti, simplemente lo que nos quiere decir que cuando un hermano o una hermana peca y usted tiene conocimiento del pecado de ese hermano o de esa hermana, es su responsabilidad tomar la iniciativa para encontrar la posible solución a esa situación. Fíjese que no dice si tu hermano o tu hermana peca, murmura, compártelo, llévalo a todos los medios de comunicación para que sepan que tu hermano o tu hermana están pecando. No dice que formemos un bochinche de aquel o aquella que ha caído. Lo que dice es que si tú tienes conocimiento de que alguien ha pecado, es importante que tú, que tienes conocimiento, inicies un proceso responsable, en amor, en gracia, para poder restituir a tu hermano o a tu hermana o restaurarle, y para poder también alejarle del pecado. Y eso es bien importante. Y recordemos que la base de nuestra fe en Cristo es el amor. El domingo pasado hablábamos de que el amor no daña, de que el amor no hace daño a aquel y aquella que está a nuestro alrededor, que es el prójimo, sino que el amor ayuda a aquellos y aquellas que están a nuestro alrededor. Y dice el Señor que si tu hermano o tu hermana peca, dice esa palabra, que lo llames aparte. Léalo bien en el verso 15. Ve, repréndele estando tú y él solos. Estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y es interesante porque en ese llamado al amor no dice que nos alejemos de nuestro hermano o de nuestra hermana porque ha pecado. Lo que dice es que lo busques,
que vayas, que les reprendas tú y él solo, que comiences a hablar para que pueda arrepentirse de su pecado y que pueda ser restaurado delante de la presencia del Señor. Y dice que vayas y les reprendas. Y a veces nosotros pensamos que la reprensión tiene que ser un escándalo. Y no, ese llamado es a ejercerse en amor, gentileza, mansedumbre, humildad y con sutileza. Y con sutileza. No es fácil poder hacer este ejercicio, porque aquí hay una persona que está cometiendo un pecado y es necesario ser restaurado. Y cuando el Señor dice, ve y repréndele y habla con él a solas y trata de convencerlo. Si te oye, has ganado a tu hermano, porque ya se estaba descarriando, lo has ganado otra vez para el Señor. Así que cuando estas cosas ocurren, yo siempre digo que lo primero que tenemos que hacer es orar. Orar para que el Espíritu Santo nos inunde con su gracia y podamos tener un proceso de sanidad en la presencia del Señor. Y una vez oramos y el Espíritu nos llena de su gracia para hacer esta intervención, es que invitamos a Dios a estar en medio del proceso, porque cuando vamos a convencer a una persona de que ha hecho algo mal, Dios está presente en medio de nuestras vidas. Ese ve y repréndele es de forma discreta y es de forma protegida. No es para herir a esa persona, es para sanar la persona. Así que antes de otro paso, es importante que usted vaya en amor, que usted vaya cubierto de la gracia del Señor, que usted vaya a hacer esa exposición y que no sea de una manera para avergonzar a la persona, sino para corregir en amor a la persona. Todo lo que Jesús está buscando con ese verso que a veces nos causa esa confrontación con nosotros mismos, lo que está buscando el Señor es reducir los daños de la relación fraternal entre los hermanos y las hermanas en la fe. Lo que está buscando ese verso bíblico es evitar desacreditar la iglesia por un mal testimonio de alguien de la comunidad que se supone que representa a Cristo. Jesús, mi amado hermano y mi hermana, cuando estas cosas ocurren, espera que nosotros siempre tomemos la iniciativa. Porque si usted vio un asunto, es a usted quien le corresponde resolver la situación que ha quebrantado una relación. Si es que ha sido contra usted, usted no puede colocarse en posición de que, como la persona me ofendió, que venga y me pida perdón. Eso no es lo que está diciendo Jesús. Lo que está diciendo es que si usted fue ofendido, agredido por alguna acción de otro hermano, de otra hermana, es usted que se tiene que mover de manera responsable y tomar la iniciativa en amor para trabajar esa situación. Y usted puede decir, bueno, pastora, pero ahora no estamos en la iglesia, yo no sé si alguien está pecando contra mí, no estamos en una cacería a ver quién está pecando contra nosotros o quién está pecando contra otra persona. A veces estamos en la misma casa de nosotros y hay alguien en la casa que ha ocurrido algo y ha tenido una desaveniencia y han tenido discusiones y disputas y no se hablan y todas estas cosas. Y están uno en cada esquina esperando que el otro sea el que dé el primer paso. Así que si usted piensa que alguien lo ha agredido, lo ha ofendido, es usted que tiene que tomar la iniciativa para iniciar un proceso saludable de perdón, de restauración y de reconciliación en el Señor. El segundo paso del cual habla Jesús en este camino al perdón y la reconciliación
Es que si no te escuchó, si te escuchó y resolvieron, ya llegamos hasta ahí, no hay que ir a un segundo paso. Pero si ese hermano no te escucha y continúa con su actitud, entonces hay una recomendación y dice: mas si no te oyere, toma contigo a uno, a dos o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste la palabra. Si no los oyere a ellos, entonces hay un tercer paso. Vamos a este segundo paso: tomar 1 o 2 testigos. No es cualquier testigo. También que sean personas de sabiduría, que sean personas que ayuden para restaurar ese proceso, que sean personas que ayuden en ese proceso de restauración, de perdón y de reconciliación. Y esto viene de Deuteronomio capítulo 19, el verso 15, que se establece este proceso, que si hay una falta, entonces hay que buscar unos testigos para que puedan tener evidencia de que se hizo el proceso de reconciliación y restauración. Porque el objetivo es la reconciliación, no fiscalizar. Usted no va a buscar 2 personas para que fiscalicen al que está cometiendo pecado. No, es para la reconciliación, para la sanidad, para el perdón, para la restauración de este hermano otra vez en la vida de la fe. Porque usted debe entender que todo pecado nos aleja de la gracia del Señor, nos aleja de la presencia del Señor. Que todo pecado lo que hace es que nos separa de nuestro proceso de discipulado cristiano fiel al Señor. Esta medida de este segundo paso en el verso 16, lo que busca es, como les dije, añadir sabiduría, ampliar el entendimiento de la persona que ha fallado y ser equilibrados en el proceso, que la balanza no se vaya hacia un solo lado. Recuerde que la meta es remover el pecado, restaurar al ofensor y sanar las relaciones de la comunidad o de la familia. Así que ese es el objetivo. El objetivo no es fiscalizar y, como dicen en mi campo, echarle leña al fuego. Ese no es el objetivo. El objetivo es la paz, el objetivo es el amor, el objetivo es gracia, el objetivo es mansedumbre, gentileza. El objetivo es saber que hoy puede ser el hermano o la hermana que peca, que le ofende, que le agrede a usted. Pero mañana puede ser que a usted se le olvide eso y sea usted la persona que agrede, ofende o peca contra otra persona. Así que es importante en ese camino al perdón y la reconciliación. Y fíjese lo que dice: y si aún así no escucha y no vuelve otra vez, ¿verdad? No lo puedes ganar, como dice el verso 15. Si aún así no puedes ganar este hermano, esta hermana nuevamente para que esté en la fe, entonces dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. Y yo sé que algunos de ustedes están diciendo: qué fuerte, eso no lo escribí yo. Eso está en el libro de Mateo y usted lo ha leído, y a veces leemos las cosas y vamos por encima y no le prestamos mucha atención. Pero este verso tiene unas consecuencias difíciles, duras. Mire lo que dice, lo voy a volver a leer. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¡Boom! Eso es una bomba lo que ha tirado ahí el Señor en esa expresión, pudiéramos nosotros pensar. Fíjese que la palabra griega para iglesia es eclesia. Y de lo que se trata la iglesia es la asamblea de los creyentes, la comunidad de creyentes, el cuerpo de Cristo representado. Y dice que hay que llevarlo a la iglesia, y si aún así no oye, no hay una resolución, no se puede remover el pecado, no hay un cambio de conducta, la persona no se quiere restaurar, tenle por gentil o publicano. Y uno dice: es que esto no puede venir de los labios de Jesús. Ahí dice que viene de los labios de Jesús. Pero escuche algo antes de que usted haga conjeturas. Jesús
Jesús está mostrando para algunas personas, Jesús está mostrando unos rasgos excluyentes. Y pudiera la gente decir que Jesús no está siendo perfecto como hijo de Dios. Pues mire, no es eso. No se trata de eso. Jesús viene de recibir críticas duras, críticas fuertes de los fariseos y de los escribas y de los saduceos. Porque Jesús se sentaba a comer con los publicanos y con los pecadores. ¿Y quiénes eran los publicanos y los pecadores? Los gentiles y los recolectores de los impuestos. Y ahí dice, tenle por gentil o por publicano. Pero yo quiero que podamos entender bien este texto. Jesús viene a demostrar apertura, hospitalidad y acogida a los publicanos. Y hace unos cuantos estudios bíblicos atrás estábamos hablando de eso. Y yo quiero que usted entienda que quien escribió o al que se le adjudica este evangelio es Mateo. Y cuando usted lee el llamamiento de Mateo en el capítulo 9, los versos del 9 al 13, usted tiene parte de la hoja de vida de Mateo. Y vamos a buscar en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 9, los versos del 9 al 13. Mire lo que dice. Evangelio según San Mateo 9, del 9 al 13. Pasando Jesús allí, vio a un hombre llamado Mateo. ¿Están escuchando? Que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Y le dijo Jesús a Mateo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aleluya. Jesús no está mostrando rasgos de exclusión. Yo les voy a explicar lo que Jesús estaba haciendo. Jesús lo que estaba diciendo para ustedes, acuérdense que Jesús le está hablando a multitudes, le está hablando a discípulos, está enseñando en medio de la vida pública de la gente. Los gentiles son extranjeros. Gentiles son todos aquellos y aquellas que no nacieron en la fe judía. Los publicanos sí son cobradores de impuestos para Roma, pero también eran excluidos de la fe judía porque se habían contaminado. Así que referirse a un gentil no es necesariamente referirse a uno que nació fuera de la fe judía, sino a uno que es considerado extranjero dentro del reino. Referirse a uno que no ha nacido en la fe, que es una persona sin fe. Y cuando Jesús dice, si aún en la asamblea, si aún en la iglesia se reúnen y la persona no quiere retornar, la persona no quiere ser restaurada y no quiere dejar su pecado, pues hay que tenerle como a extranjero en el reino de Dios. Porque si sigue pecando no puede ser parte del reino de Dios. Tiene que haber una actitud, un deseo de arrepentimiento, de verdadero arrepentimiento. Quienes estamos en la vida de la fe cristiana, yo no estoy diciendo que somos plenamente santos y absolutamente santos o santas. Vamos camino a la santidad.
Cada vez que pecamos, retrocedemos en nuestro camino de la fe. Pero si hay un verdadero arrepentimiento por las faltas que nosotros cometemos, hemos sido nuevamente ganados dentro del reino de Dios. Pero si la persona no quiere enmendar sus conductas, no quiere corregir las cosas que está haciendo y atentan contra los demás hermanos y hermanas en la fe, es la misma persona la que se excluye de la vida del reino, aunque nos duela. Es la misma persona la que se excluye de la vida del reino, y al excluirse de la vida del reino, porque el reino de Dios tiene demandas, el discipulado cristiano cuesta. Nosotros venimos a los pies del Señor y no podemos continuar nuestra vida como la vivíamos antes, al garete y como la querramos vivir. Tenemos que vivir la vida de acuerdo a las demandas del reino de Dios. No vivir la vida de acuerdo a las demandas del reino de Dios es ser extranjeros y no participar dentro del reino de Dios. Fíjese que Jesús no dice obligue a un hermano o a una hermana a tener fe, a cambiar, a una transformación. Jesús no dice eso, porque en el Señor nosotros tenemos libre albedrío y podemos escoger lo que queremos. Cristo siempre quiere lo mejor para nuestra vida. Pero si nosotros no queremos la vida de acuerdo al orden de Dios, pues esa es nuestra prerrogativa, no es la prerrogativa del Señor. Él siempre quiere lo mejor para nuestra vida. Así que hay que despedir la persona con la esperanza de que cuando se sienta fuera del redil, fuera de la comunidad, anhele regresar a la comunidad y comencemos a trabajarlo no como uno que se fue y que no merece estar, sino que comencemos desde el principio a ganarlo como un efecto misionero y evangelizador, en búsqueda de que la persona quiera tener un verdadero discipulado en la fe en Cristo y ser restaurado y restaurada en la fe. Jesús en ningún momento dice, pues si no quiere enderezarse, maltrátenlo. Lo que está diciendo él mismo, la misma persona es la que se excluye. Es la misma persona la que no quiere estar y quiere seguir siendo un pecador sin arrepentimiento. Así que es importante que podamos entender esto y que aquellos y aquellas que se han ido de la vida de la fe, usted y yo salgamos nuevamente a buscarlos con amor, evangelizarlos y hacer nuestra misión de predicar el evangelio a toda criatura, buscando que tengan arrepentimiento y vengan a los brazos del Señor, a la vida en la fe. Y los versos del 18 al 20 dicen: de cierto te digo, que lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y otra vez digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Simplemente lo que está hablando con esa palabra de atar y desatar, que también lo vimos en esa expresión de afirmación de fe de Pedro, que Jesús le dijo: sobre esta roca edificaré la iglesia, sobre la roca de la fe, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y es que debemos siempre buscar la reconciliación, pero no siempre la reconciliación será aceptada por los pecadores y las pecadoras. Pero nosotros debemos ir en búsqueda de la reconciliación, de la restauración y de vivir la vida como hermanos y hermanas, unidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si se lleva ese proceso sanador, la voluntad de Dios siempre se cumple. Si las personas salen de la vida de la fe, tenemos que seguir
con ese objetivo en nuestra misión, de que abracen la fe en Cristo por medio de la oración, por medio del amor, no excluyendo a la persona y diciéndole, tú eres un apartado, tú estás en el infierno. Esa no es la manera. Al contrario, recuerda cuando estabas en la vida de la fe, el amor de Dios, cómo te ayudaba a sostenerte en medio de las luchas, en medio de las pruebas, seguir amando a aquel y aquella que está a nuestro alrededor. Y añade el Señor, porque donde hay 2 o 3, ¿verdad?, reunidos en mi nombre. Y uno dice, ¿y por qué esto sale? Bueno, porque en el culto judío se requerían al menos la presencia de 10 hombres adultos para decir que Dios estaba presente en medio de sus vidas y podían hacer el culto. Sin embargo, Jesús toma esa regla y dice que, ¿verdad?, había una excepción en esa regla. Y es que si habían 2 hombres judíos adultos hablando de la palabra de Dios, compartiendo la palabra de la ley, entre ellos se asumía que la presencia de Dios era real en medio de ellos. Así que Jesús recoge esa excepción de la regla y la amplía. Y ahora dice que donde quiera que hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, no dijo 2 hombres o 3 hombres. Dice 2 o 3. Pueden ser hombres, pueden ser mujeres. 2 o 3 que estén reunidos, ahí estaré yo presente. Ahí se hará presente la presencia de Dios y la gracia de Dios. Fíjese que cuando se escribe el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, el verso 23, dice que será llamado Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y aquí en el verso 18, Jesús se hace ese Emanuel. Donde quiera que hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Es decir, Dios con nosotros. Fíjese que en esta noche el objetivo es llevarnos a ese camino de perdón, a ese camino de restauración, a ese camino de reconciliación de nuestros hermanos y hermanas en la vida de la fe. Que el objetivo, cuando vemos que alguien está pecando, es remover el pecado, es el arrepentimiento, es el perdón, es la restauración de aquel o aquella que ha pecado y en última instancia la reconciliación, Y fíjese que entonces Jesús recibe una pregunta de Pedro, que le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le contestó, no te digo hasta 7, sino 70 veces 7, que no es 7 por 7. ¿Ok? Es 7 a la 7ª potencia, que es mucho más. Y lo que quiso decir el Señor con esto, 7 significaba perfección. Te he perdonado 7 veces, hasta ahí llegué, ya te di el máximo de perdón que requería. Ese era el entendimiento de Pedro. Pero Jesús lo que está diciendo, el perdón hacia nuestros hermanos y hermanas no es 7 veces, es todas las veces que tengas que perdonarle, debes perdonarle, porque ese es el camino a la reconciliación. Ese es el camino a la reconciliación. Y yo sé lo que usted está pensando. Algunos de ustedes pueden estar pensando, bueno, pero si sigue, eso es una conducta repetitiva y lo tengo que perdonar, y lo tengo que perdonar, y lo tengo que perdonar. Yo hago una pregunta. ¿Cuántas veces el Señor te ha tenido que perdonar a ti? Me ha tenido que perdonar a mí. A veces pensamos que somos la joya de la corona. A veces pensamos que somos la última Coca-Cola en el desierto. Cuando yo empecé este estudio bíblico hoy les dije que no se trataba de acciones individualistas. Que un buen discípulo, una buena discípula del Señor no piensa de forma individual. Debemos movernos en el colectivo. La iglesia somos todos y todas. No se trata de una sola persona o de 2 personas. Se trata del colectivo. La iglesia somos todos y todas.
pastora, pero es que se me hace muy difícil. Me pregunto si al Señor no se le ha hecho difícil con nosotros y nosotras. Y sigue derramando gracia, y sigue derramando amor, y sigue derramando virtud sobre cada uno y cada una de nosotras. Así que el objetivo en esta noche es llevarnos en ese camino de perdón y de reconciliación. Y que si la iglesia se reduce porque las personas no se convencen de dejar el pecado y ser restaurados, la iglesia no va a reducir la presencia del amor de Jesús. Me parece a mí que eso fue lo que quiso decir Jesús. Si el pecador no te escucha y no escucha a los testigos y tampoco escucha a la iglesia, tenle por excluido, ¿verdad?, del reino. Pero les digo que donde quiera que hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. El Señor de la iglesia siempre va a estar en medio nuestro, porque Él lo prometió y porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Permite el Señor que si usted tiene alguna situación con algún familiar, con su esposo o su esposa, algún hijo o algún hermano o hermana, que podamos llegar a un proceso de reconciliación, de amor y de gracia a través de esta experiencia, de este camino que Jesús nos mostró de perdón y de reconciliación en 3 pasos. A lo mejor solamente tenemos que llegar al primer paso, porque cuando vemos una situación es a nosotros a quien nos corresponde tomar la iniciativa e iniciar el proceso del perdón y de la reconciliación. Que así nos ayude el Señor hoy y siempre. En este momento vamos a orar, y aunque este no es el tiempo de oración y refrigerio espiritual, han advenido algunas situaciones por las cuales vamos a orar. Y tenemos en primer lugar que nuestra hermana Susana, que está conectada con nosotros en esta hora, nuestra hermana Susana Medina, que hemos estado orando por su suegro y por su suegra. En el día de ayer, en la noche de ayer, nos compartió del fallecimiento de ella, de su suegra. Así que, y de que todavía su suegro está bastante enfermo con el COVID y bien dolido por esta situación. También en el día de ayer recibimos una noticia de que un arecibeño distinguido, Pepe Quintana, maestro de música, líder de muchos grupos de música en mi pueblo, en Arecibo, pero vivía aquí en Caguas, falleció también por esta situación, y su esposa está también con COVID y necesitamos orar por estas familias. El vecino de Nilsa, de nuestra hermana Nilsa, que ha tenido una intervención quirúrgica bastante intensa, oramos por él. Mi cuñada está muy mal todavía con los efectos del COVID en su cuerpo. Ayer pude estar con ella y con mi hermano, y les pido por favor sus oraciones en medio de esta situación. También una hermana que amo mucho allá en Patillas, mi hermana Alicia, su esposo tiene COVID, el hermano Feliciano González, pero los 2 hermanos de Alicia también tienen COVID y uno de ellos se encuentra bastante delicado. Así que queremos orar por Alicia, sus hermanos y su esposo Feliciano González. Orar por los enlutados que han tenido que pasar por este momento tan terrible de que sus seres queridos partan de este mundo sin que ellos puedan estar. Esto me ha tocado mucho. Me ha tocado mucho porque son hermanos y hermanas
que están viviendo un dolor terrible de solamente escuchar la noticia de que su familiar falleció y quedan tantas interrogantes en sus corazones. ¿Cómo estaba? ¿Estaba solo? ¿Nadie lo atendió? Hay tantas y tantas personas que están pasando por esto. Mis amados hermanos y hermanas, debemos ser solidarios, debemos mostrar amor, debemos mostrar gracia y clamar al Señor. Yo le pido al Señor que ninguno de ustedes tenga que pasar por eso. Yo solamente viví una parte con mi familia y todavía estamos viviendo parte de esto. Y es terrible, es terrible. Oremos juntos al Señor en esta hora y cubramos a estas personas con gracia de Dios. Padre, gracias te damos por la bendición que tú nos has dado de estar juntos y juntas a través de esta experiencia. Yo te pido, Señor, que seas tú trabajando en nuestros corazones, en nuestra vida. Mira, Señor, las situaciones que posiblemente tenemos intrafamiliares o con algún vecino o con alguna situación, Padre. Tú nos has dado, Señor, los pasos para el camino al perdón y la reconciliación. Te pido, Dios, que esto pueda ser posible en tu nombre y que podamos tomar la iniciativa en tu nombre y resolver cualquiera sea la situación o la circunstancia. Asimismo, Padre amado, clamo a ti por aquellos y aquellas que están en necesidad, por los que hemos mencionado y por los que no hemos mencionado. Te pido, Dios, que tu gracia, tu amor, tu poder, tu acompañamiento, tu espíritu sea de manera especial con aquellos que pasan hoy por ese valle de sombras y de muerte, por el dolor profundo de no poder estar con sus seres queridos. Y algunos no pueden tener ni siquiera el proceso en el velatorio porque tienen COVID y no pueden asistir a la funeraria. Yo te pido, Dios, que tú consueles sus corazones. Mira aquellos que están experimentando en su familia dolor, enfermedad, quebranto. Sé tú de manera extraordinaria, Padre amado, con cada una de nuestras peticiones, Señor, con cada uno de nuestros dolores, con cada una de nuestras circunstancias. Te agradecemos, Señor, que tú siempre escuches la voz de nuestra súplica y que en tu misericordia te muevas con poder y restaure nuestras vidas, restaure nuestra familia, restaure nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús, desde los que están aquí en Puerto Rico hasta los que están en Argentina y hasta lo último de la tierra, sé tú obrando con poder y con gracia y danos tu bendición como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos y hermanas, yo les agradezco su sintonía en esta noche. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves, con el favor de Dios, a las 7 de la noche, en nuestro tiempo de oración y refrigerio espiritual. Gracias por el apoyo y el acompañamiento que hemos tenido como familia de la fe. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que tengas una noche de descanso en la presencia y la paz de nuestro Señor. Que Dios te cuide.